Hola, soy Gabriel Colchen y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente, el magazine quincenal de France 24, en el que acercamos a América Latina las historias de Medio Oriente. Esto es lo que veremos hoy. Empezaremos en Turquía porque la campaña electoral entra en su recta final. El presidente Erdogan, que se juega su reelección, tuvo que pausar por algunos días sus actos tras un problema de salud. Y su principal oponente político, Kemal Kılıçdaroğlu, anunció pertenecer a la minoría aleví, una rama no suní del Islam, lo que provocó un boom mediático. Seguiremos en Siria porque el presidente Bashar al-Assad está regresando en la escena internacional tras años de aislamiento. Analizamos con nuestro invitado las razones que llevan los países a normalizar sus relaciones con un mandatario controversial. Y terminaremos en Israel, donde se cumplen 75 años de la creación del Estado hebreo, en medio de fuertes protestas de la población contra la reforma judicial del gobierno de Netanyahu. Hoy les contamos los orígenes de este polémico Estado. Empezamos en Turquía porque las elecciones generales están a la vuelta de la esquina. El país elegirá entre el continuismo de Erdogan o el cambio con una coalición de 6 partidos de oposición. El actual presidente, que cumple 20 años en el poder, tuvo que pausar por unos días sus actos de campaña tras sufrir problemas de salud durante una entrevista en vivo. En la otra orilla, su principal rival, Kemal Kılıçdaroğlu, anunció en un video pertenecer a la minoría aleví, una rama del Islam históricamente castigada, lo que causó conmoción en todo el país. Vemos por qué en el siguiente informe. Es el hombre que aspira a desbancar a Recep Tayyip Erdoğan como presidente de Turquía. Lo describen como tranquilo y humilde, pero ha dado de qué hablar en los últimos días. En las redes sociales, Kemal Kılıçdaroğlu habló por primera vez de su pertenencia a la comunidad aleví, una minoría religiosa en Turquía víctima de discriminación y a veces de violencia. Soy aleví, soy un musulmán sincero, criado en la fe del profeta Mahoma y de Alí. Nuestras identidades son nuestra fuerza y lo que somos. Un comentario que no pasó desapercibido y recibió más de 100 millones de visualizaciones en las redes sociales. Kılıçdaroğlu nunca había ocultado sus orígenes alevíes, pero su decisión de hablar de ello públicamente rompe un tabú. Se ve como un llamado a la tolerancia. Esta posición contrasta con la de Recep Tayyip Erdoğan, que se apoya en los sunitas más conservadores. El domingo, el presidente acusó a su rival de aprovecharse de las diferencias étnicas y religiosas del país. Nadie te ha preguntado nada sobre tu secta o tus creencias. Nadie ha dicho nada en contra de esas identidades que reivindicas. Entonces, ¿por qué de repente sientes la necesidad de presentarte ante el pueblo con tu identidad sectaria a la edad de 74 años? Los alevíes representan un cuarto de la población turca. En un país mayoritariamente sunita, los alevíes a veces son acusados de herejes, incluso de traidores. Por eso están acostumbrados a esconder su confesión. Pero en este video, Kılıçdaroğlu pide a los jóvenes que le voten en las próximas elecciones presidenciales para rechazar toda forma de discriminación y, sobre todo, para demostrar que las minorías pueden llegar a lo más alto del poder. Y en Turquía, más de 100 personas fueron detenidas, entre ellas varios periodistas y políticos, en el marco de una operación antiterrorista en contra del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. El gobierno los acusa de mantener vínculos con el grupo militante que considera terrorista, pero a unos solos días de las elecciones generales, la operación fue calificada de intento de intimidación por la oposición y varias ONGs. El señor Erdogan está atacando violentamente a la oposición, a todos los actores de la oposición, especialmente a Kılıçdaroğlu, para recuperar el apoyo de masas que perdió recientemente o para unir a sus actuales partidarios contra otros. Y vamos hacia Siria, donde el presidente Bashar al-Assad está regresando en la escena internacional después de años de aislamiento por la guerra civil y la violenta represión que el jefe de Estado impuso a su población.
Varios países como Túnez o Arabia Saudita reanudaron sus relaciones diplomáticas con Damasco, que podría volver a jugar un papel importante en la región. Estamos con Yassin Sweha, periodista hispano-sirio. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué estos países han decidido retomar relaciones con Bashar al-Assad y con qué objetivos? Básicamente hay 4 claves que nos ayudan a entender esa oleada de normalización de relaciones con el régimen de Bashar al-Assad. La primera es que estos regímenes lo ven como ganador de la guerra civil, con lo cual pretenden normalizar la situación con él, y tanto con él como con sus sponsors. Hablamos de Rusia e Irán también. La segunda clave es que sobre todo los países del Golfo Pérsico, sobre todo Arabia Saudí, parten de la pretensión de contener el daño que les pueda hacer. Hablamos de 2 temas claves. Primero, necesitan su colaboración en temas de seguridad, y segunda, aún más importante, necesitan su colaboración para disminuir el flujo de drogas que va hacia el Golfo. Siria en los últimos años se ha convertido en un estado narco. Es uno de los principales proveedores de diferentes tipos de estupefacientes a la región, y eso está siendo un problema muy grande para países como Jordania o como Arabia Saudí, entre otros. El tercer punto a señalar en el comportamiento de estos países es que hay un claro cambio de paradigma en relaciones internacionales, donde países como los países del Golfo, clásicos aliados de Estados Unidos, están teniendo una época de relaciones muy tensas con Estados Unidos y con el bloque occidental, y están cambiando gradualmente hacia un paradigma de relaciones más acorde con la visión china, de despolitizar las relaciones internacionales, donde se habla con todo el mundo sobre intereses y donde temas de fricción política o temas relacionados con derechos humanos o problemas con el tipo de ejercer el poder dentro del país no cuentan. De hecho, las relaciones entre Arabia Saudí y China están pasando por un momento muy al alza en las últimas semanas y meses. Y el cuarto y último punto es que la mayor parte de los regímenes árabes quieren cerrar ya la etapa llamada primavera árabe para ellos. Pero, ¿qué opina la población siria de la normalización de las relaciones con el presidente al-Assad? Bueno, sería muy atrevido por mi parte decir que sé lo que piensa la población siria, aparte de que sería falso. Es un país de más de 20 millones de habitantes, un país muy fragmentado, que vivió una guerra civil en los últimos 10 años. Por supuesto, la parte de la población la parte de la población que apoya al régimen está encantada, porque es otro signo más de que el régimen ganó, pero la mayor parte de la población, y a los datos y a la realidad me remito, entre desplazados, refugiados, gente que vive fuera del control del régimen, pues por supuesto que ven con muchísima preocupación esos movimientos, porque al fin y al cabo esos movimientos de normalizar relaciones de manera tan acelerada con Bashar al-Assad, sin pedirle nada a cambio, sin pedirle ningún tipo de gesto o sin pedirle ningún tipo de concesión o sin obligarle a entrar en ningún tipo de proceso político para pacificar el país, significa básicamente que hay un grupo de regímenes árabes que decidió que todo su sufrimiento durante la última década pues se borra y ya está. Es por eso que ahora mismo existe un clima de preocupación política muy importante. Vimos manifestaciones dentro de Siria, en las zonas fuera del control del régimen. Estamos viendo movimientos entre grupos opositores que dentro de su debilidad y su fragmentación entiende esos últimos movimientos de normalización de relaciones con el régimen como algo vital y algo de suma importancia al que hay que hacer frente. Muchas gracias, Yassin. Y terminamos en Israel, donde por estos días se cumplen los 75 años de la creación del Estado judío. Desde su nacimiento en 1948 ha sido un país controvertido, no reconocido en un principio por sus vecinos árabes
Libró con ellos varias guerras, tras las que amplió considerablemente su territorio. Rompió así el mandato de Naciones Unidas, que buscaba tener 2 estados en esta zona, Israel y Palestina. A lo largo de estas 7 décadas, las relaciones con sus vecinos se han normalizado, pero el conflicto con Palestina está más vivo que nunca. En el siguiente informe les mostramos los orígenes de este Estado hebreo. Saudi Arabia, no. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. El 29 de noviembre de 1947, acabada la Segunda Guerra Mundial, la recién creada Organización de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 181, recomendaba un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina. La ONU proponía dividir la parte occidental de mandato británico en 2 estados, uno judío y otro árabe palestino, con un área que incluía a Jerusalén y Belén bajo control internacional. La propuesta fue rechazada de inmediato por los países árabes de la zona. Meses después, el 14 de mayo de 1948, tras décadas de intentos, propuestas fallidas y migraciones judías, nace el Estado de Israel. Su artífice y primer ministro, David Ben-Gurión. Tan pronto como se creó el nuevo país, sus vecinos árabes, Líbano, Siria, Transjordania, Irak y Egipto le declararon la guerra. Israel venció y como resultado tomó gran parte del territorio que la ONU había destinado al Estado árabe, y más de 700.000 personas nunca podrían volver a sus hogares en las zonas controladas por Israel. En 1967 estalla la Guerra de los 6 días, y nuevamente el vencedor es Israel. La consecuencia, el Estado hebreo ocupa los altos del Golán sirios, partes del Líbano y la península del Sinaí egipcia. Finalmente, Israel devolvió el Sinaí como parte de los acuerdos de paz de Camp David de 1978, que incluía el reconocimiento del Estado judío por parte de Egipto, el primer país árabe en hacerlo. Los años siguientes estuvieron marcados por más violencia y frágiles treguas que rara vez se cumplían. Iniciado el siglo XXI, Israel se retira del Líbano, pero no regresa ni los altos del Golán ni los territorios tomados al inconcluso Estado árabe. En 2017, la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, traspasa su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, desatando una ola de protestas y enquistando aún más el conflicto. Actualmente, el gobierno de ultraderecha de Benjamin Netanyahu ha impulsado los asentamientos de colonos judíos en la Cisjordania ocupada y ha impuesto restricciones de movilidad a los ciudadanos árabes en esta zona. Israel cumple 75 años, pero no todo es celebración. El gobierno está bajo presión de sus propios habitantes por una polémica reforma judicial que ha sacado a las calles a miles de personas. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a seguir toda la información en nuestra página web france24.com.